La comunicación que presentamos mi compañera de la Universidad de Oporto, Elena Lima, y yo misma, Clara Sanz, de la Universidad de Extremadura, trata la muerte de Oliveira Salazar y la representación que se hizo en la prensa española y portuguesa. En concreto, el objetivo que nos proponemos es profundizar en la cobertura informativa que le hacen tanto la prensa española como portuguesa y, por tanto, elegimos dos diarios: Diario de Noticias y O Século por la parte de Portugal y La Vanguardia y ABC por la parte española. Partimos de la hipótesis de que las noticias que sobre la muerte de Salazar se van a publicar van a venir marcadas por la censura y la propaganda oficial, y empleamos una metodología cuantitativa a la que hemos añadido posteriormente una lectura crítica y contextual para conocer cuál es la línea editorial que defienden los cuatro diarios. Hemos llevado, por tanto, un vaciado de contenido de la segunda quincena del mes de julio de 1970 y nos hemos encontrado con que la prensa en este final de las dictaduras va a tener un recorrido bastante parejo, tanto en España como en Portugal, ambas controladas en Portugal por la censura previa y en España aún por la autocensura. ¿Qué sucede en este final de las dictaduras con la prensa? ¿Cuál es el contexto mediático en el que se encuentran los periódicos? Pues en el caso de Portugal, Salazar reforzó la censura previa en el año 1933 y Marcelo Caetano en 1970 la mantiene, y además hace que la ley de prensa, que él pensaba cambiarla para que los medios de comunicación tuvieran más dosis de libertad de información, realmente lo que hace es mantener las cosas como estaban, por lo tanto no se produce más que una tímida apertura informativa. En España, la ley de prensa de 1966, sí es verdad que contribuyó a una apertura informativa. En estos años 70 todavía esa apertura era muy tímida y se pasó de la censura a la autocensura y de las consignas a las notas de inserción obligatoria. La prensa portuguesa, por tanto, sigue sometida al régimen de censura, y además Marcelo Caetano añade una ola de adquisiciones agresivas por parte de los bancos a los medios de comunicación. Los medios de comunicación pasan a estar dominados económicamente por la banca, de forma que indirectamente siguen siendo controlados por el gobierno. Los periódicos que vamos a estudiar aquí son Diario de Noticias y O Século, ambos afines a la dictadura. Por lo que se refiere al caso de España, la ley de prensa de 1966 diferenció a tres grupos empresariales: las cabeceras del movimiento, con Arriba y Pueblo, las opuestas a estas, sobre todo el Diario Madrid, y luego las revistas como Triunfo, Destino o Cambio 16, y los medios de comunicación que estaban entre estos dos grupos afines y de oposición, los que están en este grupo intermedio, que son ABC y La Vanguardia, que se muestran más prudentes para no enconar al gobierno. Tanto el uno como el otro son los más influyentes en España en esta década de los 70 y también son prensa monárquica y afín al gobierno. Como hemos venido diciendo, Salazar controló el país durante casi 4 décadas, pero desde que sufriera un accidente en 1968 al caerse de una silla y golpearse la cabeza hasta su defunción el 27 de julio de 1970, se le mantuvo en un ambiente muy vigilado. Todo lo que rodeó a su estado de salud prácticamente se mantuvo en un apagón informativo al que contribuyeron tanto la policía política, la PIDE, como el propio régimen de censura. En cuanto a los resultados que nos hemos encontrado, es que la muerte tiene mucha importancia en los medios de comunicación. Al dictador se le sacraliza y se le mistifica, dando la importancia a este elemento de valoración de la noticia como es la muerte. Vemos cómo hay dos etapas diferenciadas en esta cobertura: la que tiene lugar en Lisboa, donde se producen las ceremonias más suntuosas y donde se le intenta destacar como un gran estadista, salvador de la patria o eminente profesor universitario, y las exequias que tienen lugar ya en su entierro, con la representación del hombre más humilde y austero, con el regreso
a sus orígenes, puesto que se le entierra en su pueblo de Santa Comba d'Ao. Vemos también cómo las noticias incorporan testimonios de fuentes afines y cómo también hay una adjetivación permanente para exaltar las cualidades de Antonio Oliveira Salazar. Se fijan en la memoria elementos de espectacularidad del homenaje colectivo que le hace Portugal, y la emoción se traslada a ofrecer como un gran homenaje y a la sensación de orfandad en la que queda Portugal con la muerte del dictador. Por lo que se refiere a la prensa española, la cobertura es menos importante que la que se realiza en Portugal, cosa que es lógica, y se evocan, por lo que a la prensa española se refiere, su amistad con Franco, sobre todo desde la Guerra Civil, desde el golpe de Estado, donde el apoyo de Portugal fue tan importante en los primeros momentos, y la firma posterior y poco antes de que finalizara la Guerra Civil del Pacto Ibérico entre ambos países, y el papel de los dos dictadores, de Salazar y Franco, para que ambos países se mantuvieran neutrales durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las conclusiones se refiere, vemos como la prensa española le concede menos importancia que la prensa portuguesa. Vemos como la cobertura que realizan ambos países viene marcada por discursos que se mueven entre la censura y la propaganda, por lo cual confirmamos la hipótesis de partida, que no se atisban diferencias en el tratamiento que se realiza de la muerte de Salazar, y que tanto los contenidos como la forma es bastante pareja en los cuatro periódicos, y como en cuanto a la diferenciación que puede haber en cuanto al ámbito geográfico de los periódicos, las diferencias más notorias es que en España se destaca la figura de Salazar con relación a su apoyo a la Guerra Civil Española y al apoyo que le dio a Franco durante los primeros años, donde la dictadura tenía mayores problemas y se encontraba más aislada. Y hasta aquí las conclusiones de esta investigación. Quedamos a la espera de sus preguntas si las hubiera, y les agradecemos enormemente su atención. Muchas gracias.